Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for gifts of prayer. Hoy oramos por los dones de Most Holy oración. Trinity, Father, Son, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos. Tú que eres una perfecta comunión de personas. En la sobreabundancia de tu bondad, nos invitas a compartir en tu vida y tu amor ahora y siempre. Te pedimos que nos concedas los nuevos dones de oración para que sea mayor nuestra unión contigo. Oh Dios, tú eres nuestro Dios, por ti ansiamos. De ti nuestras almas están sedientas, como tierra seca agostada sin agua. Sacia nuestra sed, danos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, and of En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Today we celebrate El día de hoy two great celebramos la English fiesta martyrs, de dos grandes mártires ingleses, San Juan Fisher, and obispo, Thomas More. y Santo Tomás Moro, canciller de Inglaterra y ahora santo patrón de los abogados. Pray, prepare ourselves by asking Por lo que God recemos, mercy preparémonos and forgive us. pidiéndole a Dios que nos muestre misericordia y perdone nuestros pecados. I confess to Almighty Yo God confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. through my fault. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Let us pray. Oremos. O God, who in martyrdom Señor, tú que has querido que el martirio sea el supremo testimonio de la fe, concédenos por la intercesión de tus santos Juan Fischer y Tomás Moro, confirmar con una vida santa la fe que profesamos con los labios. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the second book of Kings. Lectura del segundo libro de los Reyes. The high priest, Hilkiah, En aquellos días, el sumo sacerdote Elías dijo al I cronista have found the Safán: book of the law. He encontrado en el templo el libro de la ley. Hilkiah gave the book Entregó el libro a Safán y éste lo to the leyó. scribe Shaphan. Luego fue a dar cuenta al rey Josías: Your servants have smelt Tus siervos han juntado el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los encargados de las obras y le comunicó la the noticia. scribe Shaphan. El sacerdote Also informed the Elías king. me ha dado un Priest libro. Hilkiah Safán lo leyó ante el rey, y cuando el read rey it aloud to the king. oyó el contenido del libro de la ley, Contents of the book of the se law. rasgó He tore las his garments vestiduras and issued y ordenó al sacerdote Hilkiah, Elías, a Ahicán, hijo de Safán, son a of Micaiah, Acbor, hijo de Miqueas, son al of cronista Safán Shaphan, y a and the Asaías, king's servant, funcionario real. go consult the Lord for Vayan a consultar al Señor por mí y por el pueblo y todo Judá a propósito de este libro que han encontrado, for the anger of the Lord, porque el Señor estará enfurecido contra nosotros porque nuestros padres did not no obey, obedecieron los mandatos de este libro, nor fulfill. cumpliendo lo prescrito en él. The king then had all the elders Ellos llevaron la respuesta al rey y el rey dio órdenes para que se presentasen ante él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo acompañado de todos los judíos y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, He had the entire chicos y contents grandes. of the book of the covenant El rey les leyó el libro de la alianza encontrado en el read templo. out to them. Después de en Standing pie by the column, sobre el he estrado, made a covenant selló ante el Señor la alianza, they would follow comprometiéndose a seguirle y cumplir sus preceptos, normas y mandatos hearts and con todo el corazón thus y reviving con the toda el alma, cumpliendo las cláusulas de la alianza escritas en aquel libro. as participants. El pueblo entero suscribió la alianza. Verbum Domini. Teach me the way of your decrees. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes.
Muéstrame, Señor, el camino de tus Instruct leyes. me, O Lord, in the Muéstrame, way of Señor, your el camino statutes, de tus that I leyes may exactly y lo follow them. seguiré puntualmente. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Give me discernment, that I may Enséñame a pursue your cumplir law tu voluntad and keep y your commandments. guardarla de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Lead me in the path of your commandments, Guíame por la senda de tus for my mandatos, delight. porque ella es mi gozo. Muéstrame, Señor, el camino de tus Incline my leyes. heart to your Inclina mi precepts, corazón a tus not to my preceptos y no al interés. Muéstrame, Señor, el camino de tus turn leyes. away my eyes from Aparta seeing mis your ojos de ways. las vanidades. By your way, give me Dame life. vida con tu palabra. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Behold, I long for your Mira precepts. cómo ansío Your tus justice, give me decretos. life. Dame vida con tu justicia. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Remain in me as I remain in you. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. by their fruits you will know them. Por sus frutos los Be not conocerán. take A ver, grapes from thorn bushes, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? just so. Every Los good árboles tree bears good fruit, sanos dan frutos buenos. and a rotten tree bears Los árboles dañados dan frutos a good malos. tree cannot bear Un árbol sano no puede dar can frutos a rotten malos, tree ni bear un árbol dañado dar frutos tree buenos. that does not El bear árbol fruit will be que cut no down da fruto and bueno thrown se into tala the fire. y se echa al fuego. So by their fruits Es decir, you will know them. que por sus frutos los Verbum conocerán. Domini. In this section of the Sermon on the Mount, our Lord is En esta sección del Sermón de la Montaña, el Señor nos está dando sus principios más básicos de discernimiento, que es lo que tenemos que hacer. different kinds of Y hay discernment. diferentes tipos de discernimiento. Objective kind, Hay el tipo objetivo, discern whether to que tenemos que discernir si es que obedecemos la ley de Dios en lugar de seguir el capricho humano. There's the other kind of Y discernment también tenemos el otro tipo de discernimiento mediante el cual tenemos que elegir entre dos o más choose a bienes. vocation to religious life, to Si elegimos la vocación a la vida religiosa, al sacerdocio, al matrimonio, good. esas son Those are great goods. opciones entre cosas buenas. Todas esas son Kind of freedom there. cosas buenas y hay otro tipo de libertad ahí. Pero el discernimiento acerca de lo que está
bien y el mal es otra cosa. Es lo que hace que un árbol sea un árbol bueno o malo, cuando alguien elige aquello que es malo, aquello que va en contra de Dios. Y el día de hoy, tanto en función de nuestras lecturas, en especial la primera lectura, y en función de la fiesta de hoy, y también nuestra propia situación en el mundo, tenemos un número de decisiones que tomar acerca de si es que utilizaremos la ley de Dios como una norma o el camino humano y el egocentrismo. En la primera lectura de hoy del segundo libro de Reyes, vemos The king at this time, they don't que el rey en aquella época, no mencionan el nombre, pero era el rey was one of Josías. 3 or 4 good kings. Él fue uno de The rest of los them were not. de 2 o 3 reyes que eran buenos, el resto no. Josiah's father was one of the El worst. padre de él His había sido uno de los peores reyes, y su abuelo había sido uno de sus And it was peores reyes, y fue the prophets porque él ha estado matando a los profetas de Dios by executing para aplacar su palabra al ejecutarlos. the Lord was hidden. Now we La don't palabra del Señor estaba siendo escondida. exactly was found. No sabemos exactamente Was hidden in cuál libro se encontró en el templo. Estaba escondido en una de las vasijas en el probably cuarto de almacén, y el que lo puso ahí probablemente había muerto sin contarle a nadie. Probablemente incluso había sufrido martirio. that King Pero cuando vemos hears these words and then que el rey Joseas escucha su palabra y luego miramos lo que hace in para traer reforma of Judah, en el reino de Judá, pretty clear that what se vuelve muy claro was the book que lo que habían descubierto era el libro del Deuteronomio. Deuteronomy. Y el Deuteronomio da instrucciones, por eso es que tienen tanto miedo. No solamente da instrucciones, sino que en los capítulos 26 y 27 enumera las maldiciones que provienen de desobedecer la ley de Dios y las bendiciones que provienen de obedecerlo. Y por eso es que tienen tanto miedo. Ven las consecuencias de desobedecer la ley de Dios. Y los reyes lo vieron. El rey lo ve y se rasga sus vestimentas y empieza el proceso de reforma. Es curioso, él tenía 8 años cuando su padre fue asesinado, y luego fue nombrado rey, pero tenía 8 años, así que no puede regir. Así que cuando entra la adultez, el profeta Jeremías era joven también. Y es cuando Jeremías empieza a profetizar y él le habla al rey y a los demás. Les dice, tienen que seguir al Señor, y critica el comportamiento pecaminoso. Y el rey escucha a Jeremías en lugar de los consejeros de su padre y su abuelo. Obedece la ley del Señor en lugar de seguir la conveniencia política de su abuelo y su padre. Ellos estaban intentando de hacerse amigos de los asirios, y como resultado cometen muchos pecados graves al imitar a los asirios. Eso es lo que estaba pasando ahí. Y podemos ver ese proceso de discernimiento. El rey escucha al profeta verdadero, a Jeremías, y le es posible seguirlo. Y cuando muere en batalla, sus hijos fueron necios, todos ellos prácticamente. Y los profetas falsos recuperan su poder de conocimiento sobre sus hijos que rigen después de él. Y como resultado de seguir a los falsos profetas, los reyes de los años 590 y comienzos de los 580
antes de Cristo terminan llevándolos a la destrucción. Rechazan al profeta Jeremías y siguen a falsos profetas. Y al hacer esto, los falsos profetas dicen, no se preocupen de la ley del Señor, vamos a tener éxito porque estamos del lado de Egipto. Y Egipto colapsa. Y lo mismo pasa con Judá. De hecho, el templo es destruido, la ciudad es destruida y el pueblo es llevado en exilio como resultado de seguir profetas falsos. La mayoría de ellos ni siquiera sabemos sus nombres. Es una de las cosas acerca de los profetas falsos. Jeremías y Ezequiel, a ellos los conocemos, a los falsos profetas, no. En lo referente al mismo tipo de problemas con el rey, tenemos a estos dos santos, Juan Fisher y Tomás Moro. El problema en aquella época del rey Enrique VIII, me parece que fue su abuelo, había sido parte y su parte de una resolución de la guerra civil inglesa, la guerra de las rosas. Y la resolución de esa lucha entre la casa de Lancaster y la casa de York fue que la familia Tudor, que estaba emparentada con los dos, se convierten en reyes. Y Enrique era muy católico. De hecho, él había, junto con Tomás Moro, ayudó a escribir un libro criticando el rechazo de Martín Lutero de los 7 sacramentos. Ofrece una enseñanza muy clara sobre los 7 sacramentos y, como resultado, Enrique recibe el título que los reyes de Inglaterra hasta ahora tienen, DF, Defensor Fidei, defensor de la fe. Hasta ahora tienen ese título, irónicamente. Y él quería vivir una vida católica buena, pero tenía mucho miedo de otra guerra civil, que si no iba a tener un hijo que lo sucediera, podía estallar la guerra otra vez. Y cuando la reina Catalina de Aragón solamente le dio una hija, él quiso divorciarse de ella para poder tener un hijo. Tenía hijos varones, pero no eran legítimos, así que busca divorciarse de ella. Y es interesante que San Juan Fisher era el abogado canónico que defendió el vínculo matrimonial con Catalina, y en su defensa él dijo que San Juan Baptista había defendido el matrimonio en contra del divorcio y había perdido la vida, porque el matrimonio es un vínculo tan sagrado. Y él luchó contra el rey Herodes, y Ana Bolena vio la relación que ella estaba siendo comparada con Herodías, la segunda esposa de Herodes. Se puso furiosa y se aseguró de que este San Juan fuese decapitado, al igual que San Juan Bautista. Ella quería asegurarse de que él había de morir como San Juan Bautista, y así fue como él fue ejecutado. Bueno, Tomás Moro intentó guardar silencio acerca del tema del divorcio, pero cuando el rey se puso a sacar leyes para obligarlo a decir que él apoyaba el divorcio, y va incluso un paso más allá al decir que el rey es la cabeza de la iglesia en Inglaterra, no el papa, se negó a hacerlo porque es falso. El rey no es la cabeza de la iglesia. Y él dijo esa frase famosa: Pedro fue elegido como la roca. Y
particularly good at all. Así los papas sean buenos o malos, y en la época de él, los papas no eran particularmente buenos. A lo largo de su vida habían sido bastante malos. Alejandro VI, Julio II, Leo X no fueron tan buenos. Su primo, otro Medici, estaba reinando como Clemente en aquella época. Ninguno de ellos fueron papas muy buenos, pero al igual que muchas otras partes de la vida, uno saluda al uniforme, no necesariamente al hombre. Y él fue fiel a Cristo porque él sabía que la reforma era posible y efectivamente, pocos años después que murió, sucedió con Pablo III y sus sucesores. Así que él permaneció fiel y también fue decapitado. Y Enrique finalmente tuvo un hijo varón con una de sus esposas, pero no vivió mucho tiempo, era enfermizo, murió muy pronto, y fueron sus hijas, María y luego Isabel, quienes reinaron, y la más exitosa fue Isabel, pero el linaje de él terminó. No logró lo que estaba intentando, pero lo que hizo más bien fue destruir gran parte de Inglaterra. La iglesia en Inglaterra no era corrupta. Había corrupción en la iglesia, pero la iglesia en Inglaterra no era tan corrupta. Pero los obispos eran débiles, excepto por Juan Fisher. No recordamos los nombres de ellos. Cuando yo estuve en Roma el año pasado, realizando el documental acerca de los archivos secretos, me mostraron la petición para la anulación del matrimonio de Enrique. Y los sellos de los obispos aún estaban puestos. Pero, a menos que uno lea, uno no recuerda sus nombres. Eran hombres débiles que cedieron ante Enrique porque no querían dejar de ser obispos. Preferían servir a Enrique y permanecer obispos y separarse del papado que sufrir como Juan Fisher. Si ellos hubiesen permanecido firmes ante Enrique, él hubiera tenido que ceder. Él era más débil que ellos, porque ellos tenían el amor del pueblo. Obviamente, estaba haciendo un buen trabajo. Y como resultado de esto, Enrique confisca las tierras de la iglesia, que es increíble. Cuando uno mira esa historia, uno ve los monasterios eran los que daban de comer a los pobres. Estaban ayudando a los pobres a encontrar trabajo en los terrenos de los monasterios y alimentarse. Cuando cerró los monasterios y le quitó el terreno a la iglesia, se los dio a otros nobles para que ellos fueran leales a su propia casa. No le importaba a los pobres ni el efecto que esto tendría en el cuidado de aquellos que estaban necesitados. Y como resultado, las tierras fueron a los nobles, los pobres fueron echados, y ahí fue cuando empezaron las casas de pobres que se describen tan terriblemente en las novelas de Carlos Dickens. Ese tipo de casas para pobres, donde vivían Oliver Twist y otros, fueron el legado de que Enrique le quitara las tierras a la iglesia, a quienes se preocupaban de los pobres del reino. Y este sentido de obispos débiles que tratan de aferrarse a un puesto los convierten en los falsos profetas, en su debilidad y cobardía, cuando el profeta verdadero era Juan Fisher, quien defendió la ley de Dios, la misma forma que hizo Jeremías antes de Josías, y Josías escuchó. Y el sumo sacerdote y sus acompañantes habían hecho en la época de Josías. Y todos nosotros tenemos que aprender la misma lección de discernimiento, que
of ser débiles whether it's government ante cualquier fuerza, ya sea el or entertainment. gobierno, los negocios, el entretenimiento, los medios de comunicación o la internet o cualquier otra fuerza The word que of God. quieren silenciar la Government palabra de tries to Dios. silence the word of God. Cuando el gobierno quiere silenciar la palabra de Dios o los jueces han hecho eso en el pasado, See that so many vemos people in the church que muchas can't personas en la iglesia ceden ante ello and won't stand up for the issues. y no defienden Now los we see temas de vida, y ahora vemos grandes amenazas churches contra las iglesias people who y care contra for the personas lives a of quienes the les importan las vidas de los no nacidos, care a for them quienes les importan sus madres, quienes cuidan de ellas después threats are que made nacen los against bebés them. y hacen amenazas físicas contra ellos, como lo hicieron contra San Juan Fisher Thomas More. y Tomás Moro. And in the face of this, we don't Y say, oh, we better ante ello no decimos, oh, más vale que paremos porque si no serán anyway. malos. Serán malos de todas maneras, That's se los the nature garantizo. of bullies. Esa es la naturaleza de But los they'll be abusadores, to the pero serán malos contra los desamparados, contra los inocentes, contra los indefensos. Así que Thomas More, tenemos que ser como Tomás Moro, like John Fisher, como Juan Fisher, Jeremiah, and Hilkiah. como Jeremías. They are the models so that we Ellos son modelos. those good trees that Tenemos que ser los árboles buenos que dan buen fruto, rather than weak and rotten trees. en lugar de árboles malos y débiles que den mal fruto. Our Lord Jesus Esa es la decisión in this gospel. que el Señor Jesús nos pide que hagamos en el Evangelio de hoy, y es a quien debemos de seguir. Let us bring our prayers and needs Presentemos nuestras oraciones y peticiones ante el Señor. For our Holy Father, Por nuestro Santo Padre, que el Espíritu Santo we pray lo inspire y lo guíe, roguemos al Señor. for those who feel far from Por God, aquellos que se sienten lejos de Dios o distantes de la Iglesia, that like St. Paul, que al igual que San Pablo en su conversión, come to know that lleguen a conocer que el Señor está llamándolos hacia sí. Roguemos al Señor the needs and intentions por las necesidades e intenciones de todos los aquí presentes y aquellos que nos acompañan por la radio, televisión e internet. to the Lord. Roguemos al Señor For our deceased relatives por nuestros familiares y amigos difuntos who have helped us, y por todos los que nos han ayudado, que reciban su recompensa por su bondad y generosidad. Roguemos al Señor. let us also continue to También continuemos orando por todos aquellos que sufren en la guerra en Ucrania, that there would be que peace that haya brings justice, una paz end of this que violence. traiga justicia y fin a esta violencia. Roguemos al Señor. Lord Heavenly Father, we ask that you Padre Celestial, te pedimos que escuches estas y todas nuestras necesidades por Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires, y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Let us give thanks. Demos gracias al Señor nuestro Dios. It is truly right and En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tus mártires, Thomas More, poured out like John Fisher y Thomas More, shows forth your marvelous mártires derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo suyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis ut celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. He was betrayed. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. giving you thanks, he said, the Dando gracias te bendijo chalice, y lo pasó a sus discípulos take this, diciendo: all of you, tomen and drink y beban todos de él, This is the chalice porque of my este es el cáliz de mi blood, sangre, the new and sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. remember. Hagan esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
Therefore, O Lord, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al and cielo, as we look forward to mientras his esperamos su venida we gloriosa, offer you te in this ofrecemos festival en esta holy acción and de living gracias el sacrifice. sacrificio Look, vivo we y pray, santo. upon the Dirige oblation tu of mirada your sobre la ofrenda de tu iglesia and recognizing y the reconoce en ella la víctima by por whose cuya death you were able to inmolación reconcile quisiste us to yourself. devolvernos tu amistad, Grant that we, para que, by the body and fortalecidos blood of your con el Son, cuerpo y la and filled sangre de with tu his Hijo Holy y Spirit, llenos may de su become one Espíritu body, Santo, one spirit formemos in en Christ. Cristo un solo cuerpo y un solo May he espíritu, make of us an eternal que Él offering to nos you, transforme en so that we ofrenda may obtain permanente an para que inheritance with gocemos de your tu elect, heredad especially with the junto most con blessed tus Virgin Mary, elegidos. Mother Con of María, la God, Virgen with Madre the de blessed Dios, su Joseph, esposo Son of San Mary, José, and with your blessed los apostles and glorious apóstoles martyrs, y los Saint mártires, John Fisher and Saint Thomas San More, Juan Fisher with all the y saints, Tomás Moro, on whose y todos constant los santos intercession por we cuya look for intercesión confiamos obtener divine help. siempre tu ayuda. May this sacrifice Te pedimos, of Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz the peace and y la salvation of all salvación the world. al mundo Be entero. pleased to confirm in Confirma en faith la fe y en la caridad a tu iglesia pilgrims on earth, peregrina en la with tierra, your servant Francis, a our tu Pope, servidor el Papa Stephen, our Francisco, a Bishop, nuestro the obispo order of Stephen, bishops, all the al lords orden and entire people episcopal, you have a gathered los for your glory. presbíteros y diáconos y a Listen todo el pueblo graciously to the redimido por prayers of ti. this family Atiende los you have deseos y summoned before you, súplicas de and esta by familia que has compassion or merciful congregado en tu Father, presencia. gather to Reúne en yourself torno a all ti, your Padre dear ones scattered misericordioso, a throughout the todos world. tus hijos To our dispersos por el departed mundo, brothers and a sisters that nuestros have hermanos gone with pleasing difuntos y a spirit and cuantos passed into the next murieron en life, tu amistad, whose recíbelos time en tu met with your reino, kingdom, donde may esperamos we gather gozar to enjoy todos forever the juntos fullness of de your la glory plenitud through eterna Christ our Lord, de tu who, gloria. being Por Cristo, bestowed Señor nuestro, over por quien all concedes al things. mundo todos los bienes. Through him and with him, Por Cristo, con Él y en Él. O God Almighty Father, A ti, in the Dios unity of Padre the omnipotente, Holy Spirit, en la unidad all del glory and Espíritu honor Santo, is yours todo honor y toda gloria forever and por los ever. siglos de los siglos. Amén. Precepti salutaribus maniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, ere peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Lord Jesus Christ, who said to your Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Et Januste, et sequitole peccata mundi, beati qui acenam ani vocati sunt. Domine, nos indignus, ut intres subtectum meum, sed tantum verbo, et snabit animo meo. Para todos aquellos que no puedan recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, who in your holy Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que fortalecidos por este sacrificio permanezcamos fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.